Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a seguir con las reformas del primer bienio, el bienio reformista, y hoy vamos a hablar principalmente de la reforma religiosa y de la reforma agraria. Vamos a empezar con la reforma religiosa, o las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Enumero solamente lo que se hizo en la Constitución y con leyes orgánicas, y ya solo eso era un motivo para que la Iglesia y el Estado se enfrentaran abiertamente. Vamos a ello. Sería separación de Iglesia y Estado. Secularización de toda la sociedad. Separar o sacar a la Iglesia del monopolio de la educación. Supresión del tributo de culto y clero. Matrimonio civil. Ley del divorcio. Secularización de cementerios. Secularización de hospitales. Disolución de todas las órdenes religiosas, sobre todo la de los jesuitas, que tenían el monopolio de la educación, y la nacionalización de sus bienes. Bueno, pues todo esto, evidentemente, levantó muchísimas ampollas en el estamento eclesiástico y solamente por eso ya se preveía un enfrentamiento entre la República y la Iglesia Católica. Pero no todos los partidos pensaban igual. Tenemos que diferenciar siempre dentro de la República la postura de los distintos partidos, porque siempre se piensa, la República era anticlerical, la República era anticlerical, la República, no todos los republicanos eran anticlericales. Empecemos por la derecha. Niceto Alcalá Zamora, con derecha liberal republicana, no era anticlerical. Sí estaba a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado, pero, por ejemplo, su postura así más minoritaria, no quiso disolver órdenes religiosas, ni tampoco suprimir los colegios católicos. Luego estaba la postura mayoritaria, que es la que sabéis que finalmente se llevó a cabo, en la que estaba Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, que sí quería prohibir la enseñanza religiosa, cerrar los colegios religiosos, pero no disolver las órdenes religiosas. Y por último estaba el PSOE y los radicalsocialistas, que esos sí querían hacer una separación no solamente entre la Iglesia y el Estado, sino también secularizar la sociedad y disolver todas las órdenes, prohibir la enseñanza religiosa, etcétera, etcétera. Nos faltaría el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que recordamos que era un partido anticlerical, pero que ahora que está en el poder, se calla. Ahora que está en el poder, como buen partido que decíamos que era populista, ya empieza a guardar silencio sobre el tema religioso. Porque los partidos populistas tienen muchísimas intenciones de llevar a cabo una serie de cosas, pero al final, normalmente, no las llevan a cabo cuando llega el momento de gobernar y muestran más tibieza con estos postulados. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la situación. Ahí veis un poco la ley de congregaciones, que ya más o menos he explicado, y sobre todo las relaciones con el cardenal Pedro Segura, el primado de España, que fueron muy malas. Sobre todo al final se termina expulsando a esta persona de España cuando se descubre una carta por la cual el cardenal Segura mandó a los obispados que vendieran todos los bienes de la Iglesia que fuera posible vender y ponerlo a nombre de seglares para prever su posible incautación por parte del Estado. Cuando se descubrió esa misiva, el cardenal Pedro Segura fue expulsado de España y fue la ruptura total. También es justo hablar de los primeros incendios de edificios religiosos. Los sucesos entre el 10 y 11 de mayo en Madrid y luego en las provincias, en las cuales se empieza a quemar, la gente empieza a quemar establecimientos religiosos, conventos, iglesias, hospitales, etc. Ardieron en toda España en esos días 100 edificios religiosos. La clave está en que Miguel Maura, que era más conservador, era ministro de la Gobernación, quiso mandar a la Guardia Civil a la calle para parar el tumulto, para parar la quema de edificios religiosos. Y Manuel Azaña, que era el presidente del gobierno, dijo la famosa frase: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Así que el gobierno no hizo nada y permitió que se quemaran los establecimientos religiosos. Yo creo, yo no voy a decir lo que creo, pero bueno, esa ferocidad respecto a la Iglesia hizo que el estamento eclesiástico se pusiera en contra y mucha población española también, porque os recuerdo que en España era profundamente católica también, o había muchos millones de católicos en aquella época. No me extiendo más con la cuestión religiosa, cada uno pensará lo que quiera. Nos vamos a pasar directamente a la reforma agraria. En la reforma agraria tenemos que tener en cuenta que se hace porque en España hay
miles y miles de jornaleros en Andalucía y en Extremadura que son pobres. Son pobres de solemnidad y se les paga muy poco. Para eso Francisco Largo Caballero, y ese era un problema que había que solucionar. Ahí Francisco Largo Caballero, que es ministro de Trabajo, os recuerdo que era el líder de la UGT, lleva a cabo varias decisiones. La primera de ellas, el decreto de términos municipales, por el cual se exige primero contratar a los locales y luego contratar a gente foránea, de manera que así los salarios no fueran tan a la baja, contratando gente de fuera que trabajaba más barato. También creó el decreto de jurados mixtos, por lo cual en el caso de conflicto laboral había un jurado establecido por 6 patronos y 6 obreros que tenían que llegar a un acuerdo. Solamente con eso ya aumenta el salario de los jornaleros sin tierra del campo andaluz y extremeño. Luego, Sanjurjo dará un golpe de Estado en 1932, te hablaremos más tarde de él, pero eso hizo que se aceleraran 2 reformas, la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña. Hoy vamos a hablar de la Ley de Reforma Agraria. La Ley de Reforma Agraria lo que se basa es en expropiar con indemnización todos los latifundios, salvo los latifundios de los grandes de España, a eso no se le daba ninguna indemnización, y decretaba qué tierras eran expropiables, que eran los antiguos señoríos jurisdiccionales, las tierras mal cultivadas, las tierras sistemáticamente arrendadas y las tierras que estando en zonas de riego no se regaban. Por tanto, tierras que o estaban en manos de rentistas o gente que no las trabajaba libremente o estaban muy mal cultivadas por el motivo que fuera. Se crea el IRA, que es el Instituto de la Reforma Agraria, que tenía que encargarse de llevar a cabo las expropiaciones y asentar o a familias campesinas o a comunidades de campesinos. El caso es que esto se hizo muy lentamente. Tenían previsto asentar entre 60 y 80.000 familias al año, pero en todo el proceso, hasta 1934, cuando se paraliza la Ley de Reforma Agraria, solamente se habían asentado a unas 12.000 familias en total. Claro, a los campesinos se les prometió tierra y las tierras no llegaban. ¿Y por qué era todo esto tan lento? Porque el proceso era muy farragoso, pues porque había que estudiar los títulos de propiedad, había que investigar si ciertamente las tierras se estaban cultivando o se estaban cultivando mal o no lo hacían. Entonces era un proceso muy lento para hacerlo tan rápido como se propuso. Al final, todo esto fue tan lento que muchos campesinos se impacientaron y hubo ocupaciones espontáneas de tierra, ¿vale? Ya veremos, por ejemplo, los sucesos de Casas Viejas, que van más o menos de este estilo, pero ya os hablaré de ello otro día, pero os hablaré de ello. Esas ocupaciones espontáneas de tierra son ilegales y hay que acabar con esas ocupaciones espontáneas de tierra porque no son legalmente establecidas por el IRA. Bueno, ahí tenéis una diapositiva en la que os he puesto que los resultados de la reforma agraria fueron muy limitados, que solamente se había asentado a unos 12.000 campesinos a finales de 1934, cuando el bienio conservador paraliza la reforma por falta de presupuesto, complejidad del procedimiento y resistencia de los propietarios. Obviamente, los terratenientes, los grandes de España, los latifundistas, los nobles, se van a posicionar en contra de la Segunda República porque están viendo cómo la República les arrebata las tierras, ¿vale? Entonces aquí tenemos 2 medidas, una la cuestión religiosa, tal vez, o la posición de Niceto Alcalá Zamora era de separar Iglesia y Estado, pero no de secularizar la sociedad, que es lo que al final se hizo. Otra cuestión, y eso enfadó mucho a la Iglesia, obviamente, otra cuestión, la reforma agraria, una idea tal vez de justicia social para todos aquellos desposeídos, para esa gran masa de campesinos pauperizados, pobres, que trabajaban tierras siendo explotados. Y esa cuestión de justicia social, pues también fue un poquito lenta.